Hola, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por venir, gracias por acompañarnos en esta primera conferencia de Marta de Gabonarcia. Sin más, adelante. No, muchísimas gracias, Adriana. También es importante mencionar que este ciclo de conferencias se realizan como parte del programa de interacción cultural y social de la Secretaría de Cultura y con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y por supuesto con ustedes que están aquí acompañándome el día de hoy. Estas conferencias, esta idea de reunirnos, aquí hablo en plural, de reunirnos una vez al mes a platicar sobre la lectura, sobre lo que para mí me significa esta frase de perderme a mí misma en el bosque profundo. Ahí me faltó poner el profundo. Y cómo es que abordado desde distintas perspectivas, que van a ser, hoy vamos a hablar de la casa, la siguiente del jardín, después vienen los sueños y terminamos con la muerte, ¿no? Estas conferencias surgen un poco de la necesidad de dar un paso atrás, de salir de esta preocupación de la promoción de los valores, de las competencias, de la productividad, ¿no? Aquí tenemos a un híbrido, a un mutante tremendo del cocodrilo de Peter Pan con el conejo de Alicia ahí persiguiéndonos, ¿no? Esta idea de produce, ¿no? Y el tiempo y de hacer una pausa para no hacer nada productivo y estar y pensar y preguntarnos y perdernos a nosotras mismas nos genera mucha ansiedad, ¿no? Por la dinámica en la que estamos inmersos. Y bueno, pues sí, justo es la idea de abrir este paréntesis para poder hablar justo de todo eso, ¿no? Y también eso, ¿no? De pensar de manera colectiva sobre la lectura, que para mí, desde mi experiencia y que es algo que comparto con muchas personas, es la contraparte de la escritura. Hay un puente comunicante en que muchos de mis procesos como lectora son procesos que también se llevan a cabo al momento de la escritura. Y bueno, ahora ya vamos a adentrarnos un poquito más allá en el tema. Como dice Donna Haraway, en Seguir con el problema, algo que es fundamental en el momento, en la época que estamos viviendo, es justo esto que ella dice, ¿no? De la importancia de ser, de pensar en colectivo, de ser con, pensar con, de venir con, dónde y cómo surgen las historias, qué historias cuentan otras historias, cómo deviene una línea de pensamiento importa, ¿no? Porque muchas veces ahora nos ha tocado en este tema, por ejemplo, de descolonizar el tiempo, el arte, la lectura. Significa hacer como este tejido a la inversa, de ir destejiendo para ver precisamente qué historias o líneas de pensamiento fueron generando unas y otras hasta llegar a donde estamos. El reflexionar en colectivo, al fin de cuentas, creo yo, tiene que ver, ¿no? Reflexionar en colectivo sobre la lectura nos ayuda, yo creo, a tender redes y sanar, porque aquí yo hablo mucho de sanar porque yo sí creo que vivimos pasamos por un punto de quiebre que fue la pandemia, que puso en evidencia muchas problemáticas estructurales que ya estaban, pero que de repente en estos años en los cuales precisamente hubo una ruptura, ¿no? Hasta en la forma en la que habitábamos, incluso hasta el mismo tiempo, y la forma de relacionarnos con las otras personas, ahí quedaron muchas fisuras, ¿no? Y yo creo que es un momento crítico, como mucho también de estas conferencias surgieron de esta necesidad de cuestionarme desde dónde y cómo estoy escribiendo, pero también eso me lleva a preguntarme desde dónde y cómo estoy pensando, por lo tanto, la lectura, ¿no? Yo creo que es un tema, ahorita no voy a entrar en ese tema, lo voy a dejar como nota al pie, porque además muchas de estas conferencias no buscan generar respuestas, sino que ustedes y yo
salgamos con muchas preguntas y más dudas de que con las que entramos. En ese sentido, quiero decirles que nos vamos a salir más embrollados de lo que estamos aquí. Hay muchas preguntas urgentes, como ¿cómo va a ser la lectura, por ejemplo, con todas estas chicas y chicos de primera infancia que no tuvieron un proceso de socialización como el que tuvieron otros chicos antes de la pandemia? ¿No? Estoy hablando de estas chicas, chicos, no, bueno, ahorita ya son chicas y chicos, ¿no? Pero eran casi niños bebés de 2, 3 años que de repente no tuvieron un contacto, como podríamos llamar normal. O chicas, chicos que ahora están en la universidad, que tuvieron una preparatoria en línea y que de alguna forma quedaron con una de sus últimas experiencias de socialización en persona y como que con esta cuestión práctica de la materia, por decirlo así, fue la secundaria. Y que no vivieron la preparatoria con lo que implica la preparatoria, que es este momento en el cual uno empieza esta transición de joven a adulto y te vuelves más autosuficiente, pasas por muchas experiencias que de repente aquí no ha habido. Más todas las agravantes que ha habido, ¿no? Pero ahorita no voy a entrar mucho en este tema, ¿no? Es nada más mencionar que a eso me refiero con también la necesidad de reconocer que acabamos de pasar un momento coyuntural, un momento de quiebre y que es también un momento de que nos invita justo a reflexionar sobre muchas cosas, empezando con la lectura. Para mí la reflexión de la lectura es un acto creativo, no solo la lectura me parece un acto creativo, ¿no? Que lo es, sino el reflexionar, el pensar sobre un tema, en este caso la lectura, es un acto creativo. Es un acto que implica, es un acto volcánico que implica romper y renovar los paradigmas, constantemente nuestros paradigmas, ¿no? Y que para poder evitar caer en esta inercia, en esta lógica de producción de serie. Por eso es que el pensamiento, cuando estamos en estos términos, ¿no? Este pensamiento crítico, esta reflexión que se hace también colectiva, se dice creativa, porque estamos rompiendo estos supuestos que tenemos y los estamos renovando. Y a veces puede ser que quedemos muy cerca de donde empezamos, pero otras nos pueden llevar a otro lado totalmente, ¿no? Y bueno, para eso es necesario perderse, ¿no? Lo importante es aprender a dialogar con lo desconocido, con el misterio, abrirse a la incertidumbre. Busco, lo que les decía aquí, generar más preguntas que respuestas, ¿no? Y en el caso de los artistas, dice aquí que es uno de mis libros base, de una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit. En el caso de los artistas de cualquier tipo, sin duda es lo desconocido, esa idea, forma o historia que todavía no ha llegado, lo que hay que encontrar. La labor de los artistas es abrir puertas y dejar entrar profecías, lo desconocido, lo extraño. Es de ahí de donde proceden sus obras, aunque su llegada marque el comienzo del largo y disciplinado proceso mediante el cual las hacen suyas. Y bueno, volviendo a este fragmento de Rebecca Solnit, la lectura también hace eso, ¿no? Podríamos intercambiar artistas por lectoras, lectores, por la lectura, ¿no? Como esta acción. La lectura es por todos los mecanismos que implica, ¿no? Es algo que sucede en ese punto, en este umbral entre consciente e inconsciente. En la lectura hay una parte que estamos navegando con el consciente, que estamos descifrando el texto y estamos armando el sentido de las frases, pero hay otra parte que mientras está en eso y lo sabemos todas y todos, se va. Y a veces nos perdemos tanto que nos damos cuenta que leímos toda una página y ya no sabemos qué tanto leímos y qué tanto soñamos. Y a veces tenemos que desandar el camino y regresar al principio del párrafo, ¿no? Y hay párrafos
tan poderosos, textos tan poderosos, que prácticamente nos cuesta mucho poderlos leer sin empezar a sonar. Y a veces ya nos dejamos ir. Bueno, está bien. Y hay libros que a veces los lee uno y es como si hubieras entrado en trance, ¿no? Y cada vez que vuelves a ellos entras en un trance distinto. Por eso cuando digo que la lectura tiene esta dimensión que nos lleva a dialogar con el enigma y que no puede ser cuantificada y que no podemos decir que la lectura solo es como una competencia, me refiero a eso, ¿no? A que también abarca esa otra parte, ¿no? Esta parte que está en diálogo con mi papá. Les decía eso, ¿no? La lectura tiene lugar en este espacio intermedio del pensamiento, ese espacio en el cual se lleva a cabo la sincronización, ¿no? En este espacio intermedio entre el yo y el mundo externo, que es ese espacio donde también surge el juego y el arte y la lectura también, porque la lectura es juego y es arte, y hay una parte de la lectura profundamente placentera y sensual en el sentido de que involucra todos los sentidos. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de fomentar la lectura desde el deber ser, por bien intencionadas que sean las campañas, de leer 5 minutos al día en las óperas abdominales no funciona. Porque creo que es importante empezar a hablar de la lectura desde el placer. Y hay como nos cuesta en esta sociedad, ¿verdad? Y decir que es además la lectura un placer sensual, que no les quiero decir, ¿no? Pero lo es. ¿No? Lo es. Y ahí lo voy a dejar ahí. Y eso, ¿no? Seguimos aquí con Rebecca Solnit, y eso, ¿no? La pregunta entonces es ¿cómo perderse? No perderte nunca es no vivir, no saber cómo perderte acaba contigo. Y en algún lugar de la terra incógnita que hay entre medias, se extiende una vida de descubrimientos. Suzanne Le Bon, que es una dramaturga que admiro mucho, aquí en español tiene publicado El Ogrito y el ruido de los huesos que crujen. Suzanne Le Bon dice también, ¿no? Y ella lo dice sobre la escritura, pero yo también lo creo sobre la lectura. A veces es necesario perderte para poder encontrar lo esencial, ¿no? Es lo mismo que está diciendo Rebecca Solnit. Rebecca Solnit escribió todo un libro diciendo, mira, esta es la guía porque por favor hace falta perderse, porque perderse es también vivir, y es descubrir, y descubrir es descubrirse. Para mí, ¿no? La reflexión de la lectura, les decía, es por eso este acto creativo, es necesario saber perderse. Lo importante es también eso, ¿no? Soltar lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos han dicho que debe de ser la lectura. Abandonar todas esas ideas preconcebidas, todo lo que sabemos hasta el momento, y abordar la lectura desde un campo expandido. Hablar de la lectura, pero de repente atrevernos a pensar que va a haber textos que no están en los libros, que pueden ser incluso, diría Donna Haraway y Mónica Nepote, que es una escritora que admiro mucho, hay escrituras no humanas. ¿Qué implica eso, el abordarlo cuando estamos incluso pensando sobre la lectura en esta biblioteca y que estemos pensando en la promoción de la lectura? Vamos a hablar de eso más la próxima sesión, pero justo eso, ¿no? ¿Cómo es esta promoción cómo podría ser pensar la promoción de la lectura y la lectura si vamos a incluir esta concepción de escrituras no humanas y otro tipo de registros y tiempos y corporalidades? ¿Humanas o no humanas? ¿A dónde nos puede llevar eso? Y el punto es que soltar mis definiciones de la lectura implica soltarme a mí mismo, a eso que me identifica, a eso que me han dicho que soy yo. Y ahí es donde surge la resistencia y los mecanismos de defensa y la angustia, porque la verdad es que no siempre nos gusta perdernos.
y no siempre estamos dispuestos o dispuestas a querer encontrar lo esencial. A veces esta cuestión, lo inefable, lo esencial, nos va a dar pánico y nos va a dar vértigo. Pero si nos atrevemos a dar el salto, ver que hay más allá del fin del mundo, del borde del mapa, y atrevemos a preguntar, ¿y si la realidad no es lo que he pensado hasta ahora? ¿Qué será? La realidad, ese gran texto original en el que estamos inmersos. Sí, da miedo, ¿no? Y da miedo pensar que voy a volver loco. Si me atrevo a cuestionar y decir, esta realidad es la realidad. Pero eso es mucho lo que se sucede precisamente también en terapia. En terapia muchas veces lo que se trabaja es la narrativa. No puedo cambiar tu pasado, pero puedo cambiar, puedes ir elaborando cómo te estás narrando, cómo narras esos hechos, el relato que te has contado o que te han dicho que te tienes que contar. De relatos que repetimos y que es necesario precisamente romper y decir, esa no es la realidad, no es mi realidad. Y claro que esta forma de pensar trae muchos problemas, ¿no? Pero estos problemas, yo sé que es terrible y es incómodo, pero justo ahí es donde surgen los descubrimientos, en lo que nos descoloca, en lo que no siempre resulta agradable, en lo que a veces nos va a reflejar incluso nuestra propia sombra. Perderse en el bosque significa encontrarse al lobo, alguien que temas. Pero a veces los lobos pueden ser bastante interesantes si uno sabe hasta dónde y cómo tratarles. ¿No? Caperucita Bueno tendrá su propia opinión al respecto en realidad. Aquí, esta es una pregunta fundamental. La cita en el libro, ¿no?, de Guía para cómo perderse, de Rebecca Solnit, que ella dice que una de sus alumnas, en un taller que dio, traía esta pregunta, ¿no? ¿Cómo buscar aquella cosa cuya naturaleza desconoces por completo? Y Rebecca narra cómo agarró esa misma pregunta y la tiene así en todos lados, ¿no? Y por eso pongo aquí pregunta Meno, ¿no?, que es este filósofo que dialogaba con Sócrates y que aparece ahí en una escena en los diálogos de Platón. Y lo dice, lo pregunta a través de Rebecca Solnit y a través de mí, porque también para mí se me ha vuelto esta una pregunta esencial, es una brújula. ¿Cómo buscar aquella cosa que desconoces por completo? Aquella cosa cuya naturaleza desconoces por completo. Y eso, ¿no? Parafraseando a Rebecca Solnit, perderse a una misma, rendirse como un acto placentero, voluptuoso, que nos trae de vuelta al aquí y ahora. Perderse nos trae al presente. Perderse como un acto consciente, un estado anímico, psíquico, al que se llega a través de la geografía, y aquí podemos pensar el texto, ¿no? Shul, que es un concepto tibetano, es como se diría sendero en tibetano, es una marca que deja a alguien o algo tras su paso, seguir un sendero, sumergirse en el punto intermedio entre el ser y no ser, en ese guión, entre el ser y no ser, para descubrir aquellas cosas cuya naturaleza desconocemos, pero que de encontrarlas, ya que estoy parafraseando a Rebecca Solnit, habrán de transformarnos por completo. Esas cosas que intuimos que existen, pero que a veces no podemos nombrar, cuya naturaleza no conocemos, pero que estamos buscando, y que en el fondo intuimos que son transformativas y que por eso hay un deseo de encontrarlas, pero también hay un miedo, porque sabemos que cuando las hallemos no seremos las mismas. Y la cosa es que la lectura, podemos pensar el texto, ¿no?, la lectura como un sendero, seguimos el rastro que dejaron otros antes de nosotros. Lo que hay del otro lado nos transforma. Leemos, ya esto es algo que es una de las reflexiones que yo traigo últimamente, que la tengo abierta, es una reflexión abierta, pero yo estoy llegando a la conclusión de que leemos precisamente para contestar a Meno, ¿no?, esta pregunta de cómo encontrar aquellas cosas cuya naturaleza desconoces. No lo sé, pero por eso quizá leemos. ¿Qué? Y bueno, Anna Tsing, a través de Donna Haraway,
porque se cita mucho, hay toda una sesión ahí de reciprocidad. Anat Singh dice que algo que caracteriza al antropoceno es la pérdida de tiempos y espacios de refugio. Y aquí yo subrayo la cuestión de los tiempos, ¿no? Y justo en esta idea, la lectura precisamente lo que hace es crear espacios y tiempos de refugio. Por eso es tan fundamental en esta época en la que cada vez con este discurso de productividad se van erradicando los refugios. La lectura se vuelve un espacio de resistencia, en el cual podemos decir, me abro precisamente para que en este momento de no hacer nada, lo estamos haciendo todo y creamos estos espacios y tiempos de refugio, en lo cual, aun cuando sea yo misma con un solo texto, estoy también pensando y creando de forma colectiva, ¿no? Por eso es tan importante, creo yo, sacar a la lectura de este discurso extractivista de que solo es para producir, o de las competencias, que puede servir como para otras cosas. El problema es cuando decimos que solo abordamos la lectura en términos de competencias o productividad. Necesitamos llevarla un poco más allá, creo. Y yo sé que ha sido así todo un tema, como es la primera conferencia, tenía que decirles por qué perdernos. Pero lo logramos, después de perdernos en el bosque, llegamos a la casa. No sabemos qué tipo de casa, todavía, recuerden los cuentos de hadas. Hablando justo de refugios, ¿no? En estas conferencias es pensar cada tema, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos pensar la casa como tema, pero también como una metáfora de trabajo que nos permite abarcar los distintos procesos que acompañan a la lectura, ¿no? Los distintos mecanismos de la lectura, ¿no? La lectura también implica, esto es algo muy importante, la lectura también implica la construcción de un universo poético propio. Al dialogar con un texto, sin importar el género, si es ficción o no ficción, si estamos de acuerdo con él o no, este texto, al leerlo, también va a alimentar precisamente nuestra propia poética, nuestra poética personal y por lo tanto la forma en la cual nos podemos relacionar con él. Y llegamos a uno de mis libros favoritos, que es La poética del espacio, de Gaston Bachelard, ¿no? Y Bachelard dice que las casas en nuestra imaginación son organismos vivos que se desdoblan y se multiplican y que nosotras habitamos con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros sueños, con nuestro inconsciente. Y entonces Bachelard en este libro hace un juego entre precisamente hábito y habitar. Y como muchas veces cuando cambias de espacio, tu cuerpo intenta seguir navegando como en espacios anteriores. Entonces, si te cambiaste la manija de una puerta del lugar o algo, te hace el caos, o si moviste la cama te estás dando trancazos porque tu cuerpo en las noches entiende que estabas como en el espacio previo. Pero bueno, Bachelard lo dice más bonito de lo que lo estoy diciendo yo, ¿no? Y justo eso, ¿no? La casa es un sueño. En nuestros sueños, las casas tienen raíces. Y es justo lo que dice en la poética del espacio. Bachelard dice que las casas crecen en nuestro inconsciente igual que una planta, florece, ¿no? Del inframundo al cielo y tiene cierta cualidad vegetal. La casa es casa, por cierto, esto es algo muy importante, porque uno podría decir, ¿por qué Marta está hablando en casa cuando muchos de nosotros, incluyendo a Marta, viven en departamento? Porque nuestro imaginario, en lo coloquial, muchas veces decimos, ven a mi casa, pero mi casa es el quinto piso y tenemos que subir ¿no? Hablando de subir y que esto es una nota para el margen. Por ejemplo, Bachelard en la poética del espacio dice que los elevadores acabaron con el heroísmo de vivir en el último piso. Yo que vivo en el quinto piso y que tengo que subir sin elevador, puedo decir que cada vez que voy con el súper me acuerdo de Bachelard. En serio que sí, es muy heroico tener que subir ahí con todo el manzano, pero bueno. La cosa es que sigo diciendo casa por esta cuestión, ¿no? Coloquial que decimos ven a mi casa, ven a tu casa, la casa, pero casa abarca muchos tipos de espacios. Podríamos decir también casa fogón, casa hogar,
casa corazón, ¿no? La casa existe entre el cielo y la tierra, está enraizada, es refugio, pero también es umbral, y a veces es umbral para lo desconocido. La casa vive, respira, tiene sus propios sonidos y lenguaje. La casa es una entidad, es también casa panza de ballena, que a veces amenaza con devorarnos, ¿no? Así es nuestra relación, ¿no?, con las casas. Bueno, esta es una ilustración que es de un artista, Sherbakov, que es de su versión de la casa de Baba Yaga, que bueno, a mí me encanta. Tal vez es un poquito más oscura que una ilustración de cuento clásico, pero bueno, ahorita ya vamos a hablar un poquito más de Baba Yaga y su casa. Pero bueno, de muy pequeñas, cuando apenas estábamos cobrando conciencia de nosotros mismos, en ese momento, ¿no?, que estábamos empezando a llegar al mundo con nuestra conciencia, la casa es el cosmos, equivale en nuestra imaginación, en nuestro inconsciente. Además, incluso ahora, la casa sigue siendo el cosmos. Conforme vamos creciendo, el cosmos, el mundo se va expandiendo, ¿no? Y luego ya nos aventuraremos al jardín, ¿no?, que se transforma en bosque, pero de eso hablaremos en la siguiente conferencia, ¿no? Nuestra primera casa, además, sabemos, pero es un saber que nos han dicho, pero que también intuimos, y muchas veces, dependiendo de la corriente psicoanalítica o psicológica, podría decir que hasta a veces hay remanentes que lo recordamos a nivel corporal. Nuestra primera casa fue el cuerpo de nuestra madre. En el imaginario infantil, las casas viven, mutan, son casas animadas, con patas de gallina, como la de Baba Yaga, o casas cubiertas de dulces, como la de Hansel y Gretel, que son casas trampa, ¿no? Y en los cuentos de hadas vamos a ver mucho, justo reflejado todas estas distintas versiones de las casas y de cómo en ellas está proyectado este imaginario, ¿no?, imaginario infantil de las casas primordiales, de la casa arquetípica. Y bueno, hablando de casas, la casa de Baba Yaga, además, a mí me parece fascinante porque justo eso, ¿no?, es esta cualidad de que es esta casa, además es alucinante porque tiene patas de gallina. Tiene una cerca, aquí Sherbakov no lo puso, pero tiene una cerca formada de calaveras humanas. Y la casa de Baba Yaga, como buena gallina encerrada en una cerca de calaveras humanas, que hace, da vueltas y gira, enloquecida. Y ya sea que llegue la princesa o el príncipe o quien sea, o el zarevich o quien vaya a llegar ahí a casa de Baba Yaga, tiene que decirle así el conjuro exacto para decirle ya párale y déjame entrar, ¿no?, que lo aprende de la misma Baba Yaga, ¿no? E incluso Baba Yaga es un personaje interesantísimo, ¿no?, porque, ¿no?, viene de toda esta tradición eslava. Entonces Baba Yaga, por supuesto, no viaja en escoba, ¿qué pasó? Baba Yaga viaja en un mortero, ¿no?, que es así como estos morteros grandísimos para moler semillas. Entonces ahí va, se trepa Baba Yaga en el mortero y va chiquiti volando por los aires en su mortero, ¿no? Además es una figura muy interesante porque esta habitante de esta casa de patas de gallina, Baba Yaga, dependiendo del cuento, puede ser muy buena o muy mala o gris, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo una misma casa y el habitante de esta casa se va transformando según la historia, ¿no? Y bueno, yo aquí estoy hablando de Baba Yaga, pero esto lo podemos encontrar en mitos y cuentos e historias de todo el mundo, ¿no? Yo creo que algo que caracteriza precisamente, ¿no?, esto es la ambivalencia, ¿no? En las casas hacemos una travesía, nos perdemos, transitamos de la noche al día, nos enfrentamos a las fuerzas cósmicas de la luz y la oscuridad, ¿no? Las casas de día son una cosa, de noche son otra. De noche a veces las casas se vuelven región de pesadillas, pero a veces también pueden ser esta zona de prodigios, esa transmutación de lo cotidiano. De eso va la poética de las casas. Y yo aquí, antes de pasar al siguiente tema, es eso, ¿no? Evoquen la casa de su infancia. Recuerden por un momento lo que era vivir ahí. Visitar nuestra casa de la infancia en persona o a través de aquellos textos que nos la recuerdan, es recorrer todas las casas y mitos de todas las casas de los mitos y cuentos de hadas, ¿no?
Nuestra casa de la infancia siempre será una casa embrujada, ¿no? Y seguimos tejiendo aquí nuestra red y pensemos, ¿no?, aquí de la lectura, concebir quizás la lectura como una casa. Las casas son espacio-tiempo acotado, es espacio-tiempo acotado. Al leer, creamos en nuestra imaginación, en nuestra mente, un espacio virtual tridimensional. Antes de la realidad expandida o aumentada, como dicen ahora, podríamos decir la lectura es la primera tecnología de realidad aumentada. Tiene cualidades holográficas, ¿no? Entonces podemos de repente pensar justo eso, ¿no? La lectura como proceso, justo como esta construcción de un espacio virtual holográfico, ¿no?, de este espacio tridimensional holográfico. Yo sé que suena de repente cuando lo empiezan a decir, pero todos lo sabemos, es el momento cuando estamos leyendo. Estás aquí, pero también estás en el otro espacio que estás leyendo, ¿no? Y si estás leyendo algo que te da un poco de miedo, vaya que se transforma en la casa y se puede volver región de pesadillas o de prodigios. Como diría una amiga, a según lo que lea. Cada texto construye una casa y hay libros que, como lo sabemos muy bien, que cuando los leemos construimos estos espacios que habitamos ya para siempre y que se suman a otros espacios. A veces la memoria de nuestras primeras casas también va a incluir la memoria, no sé que suena muy redundante, todo muy rebuscado, pero también va a evocar esos otros espacios soñados o vividos que hemos habitado. Por eso les digo que la lectura es más compleja que tratar de reducirla a algo que solo, ¿no?, sea así cuantificable y medible. La lectura, precisamente, Michel Petit lo dice, ¿no?, de leer es invocar, es evocar, aún por eso decimos en voz baja, aún cuando estamos leyendo en voz baja, dice Michel Petit, evocamos esas primeras voces, esos primeros arrullos que nos contuvieron y nos anclaron al mundo y nos enseñaron el significado profundo de la palabra yo. Estamos repitiendo esas cadencias. La lectura, aún sea así algo muy técnico, en esa sonoridad, en esa voz que escuchamos al narrar, lo que sea, ahí están esos primeros arrullos y esas primeras sonoridades y esas voces de esos fantasmas queridos que ahí, que siguen con nosotras, con nosotros, ¿no? En ese sentido, por eso es una invocación. Y también nuestro cuerpo es nuestra primera casa. La lectura es antes que nada un acto físico, y esto es muy importante. Hay que recordarlo, la imaginación está anclada totalmente al cuerpo, surge de él. Por eso es que lo que imaginamos produce un efecto físico, ¿no? Y no me voy a meter en eso, pero la infatuación por eso funciona como funciona, porque es este juego entre imaginación, cuerpo y deseo. Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que la lectura podemos pensarla también en estos términos, ¿no?, de la lectura como voz, como sonido, como un texto, una partitura que marca el ritmo de nuestra respiración. Salomé Bouguerin es una filósofa que a mí me gusta mucho, que ella ha hablado mucho de arte sonoro y sonido, y ella dice, ¿no?, Salomé Bouguerin define el sonido como un cuerpo fluido que nos llena con nuestra propia forma. Si pensamos, ¿no?, esta cuestión de la lectura como sonido, somos cajas de resonancia, reverberamos y nos rendimos a las 1000 voces, incluidas la nuestra, que al leer nos llenan con nuestra propia forma. Leer, por eso es reverberar. Hay algo muy físico en la lectura que se está llevando a cabo, ¿no? Aún cuando sea leer algo escrito y parezca que ya no está ahí la oralidad, ahí sigue, ¿no? Sigue, nunca se pierde. Nos olvidamos de que existe la oralidad y que ¿no? Pero ahí está. Somos medios.
alguien que lee es un medio, ¿no? Y este retablo es de Irma af Klint, que además es una artista muy interesante, porque ella recibió el encargo de un espíritu, tenía como un grupo de compañeras espiritistas a principios del siglo XX, que hacían, ¿no?, escritura automática y pintaban, porque hay que recordar que en estos espacios espiritistas, en una época, en una sociedad machista y en la cual las mujeres no tenían muchos espacios de expresión, se volvieron como espacios de subversión. Entonces es muy interesante ver qué artistas estaban ahí vinculadas. Pero bueno, Irma af Klint escribe que se dice que recibió un encargo de un espíritu para hacer más o menos como, bueno, varios cuadros para un templo circular y que no debía demostrarlos sino hasta 70 años después de su muerte. Y de hecho sí, hace poco estuvieron exhibidas en el Guggenheim, pero bueno, 70 años después de la muerte de ella, ¿no? Entonces, pero estos son algunos de sus cuadros. Y bueno, ya empezando a llegar a la recta final, Karen Barad, que es otra filósofa y teórica que a mí me interesa mucho, dice eso, ¿no?, que ella plantea que la física cuántica, ¿no?, perturba muchas de nuestras nociones, ¿no?, epistemológicas y ontológicas que hemos dado por sentado y que a veces nos permiten, ¿no?, que al meternos en esta perturbación, ¿no?, y tomar estos conceptos de la física cuántica para abordar los otros temas, nos puede ayudar como a reflexionar, como a abrir precisamente nuevas líneas de pensamiento. Uno de los temas que ella toma, por ejemplo, es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico básicamente dice que dos partículas, aun cuando están a millones de kilómetros de distancia en distintos puntos del espacio-tiempo, pueden compartir un mismo estado, ¿no? Entonces puede ser que está uno aquí en la Tierra y otro en la Luna, por ejemplo, ¿no?, y que comparten un mismo estado. Y esto que tiene que ver con otra cuestión, que es el efecto espectral a distancia, que cuando una de las dos partículas que están entrelazadas cambia de estado o es afectado por la otra partícula también cambia de forma simultánea de estado. Y esto es algo que se vio en los laboratorios de física. Yo sé que aquí siempre suena que les estoy contando, pues, se me venga la traba, cuestiones de ciencia ficción, pero es algo que se ha visto en los laboratorios y que ha desconcertado mucho a los investigadores y a las físicas y a los físicos, de decir, ¿por qué está pasando esto? Porque esta partícula que está aquí, cuando cambia de estado, esta otra que está hasta acá, también lo cambia automáticamente y de forma simultánea. Y entonces uno podría decir, ¿no?, que el efecto espectral a distancia y el entrelazamiento son como, no son el amor, pero se le parecen, ¿no? Y aquí yo podría hacer el juego de decir que pues también es lo que quizás también pasa en la lectura, ¿no? Pensar justo estos conceptos de entrelazamiento, ¿no?, de entrelazamiento cuántico y efecto espectral a distancia y la casa espacio-tiempo, ¿no?, dentro de esta casa espacio-tiempo, y pensar cómo es que podemos abordar el análisis y la reflexión de la lectura a partir de estos conceptos de entrelazamiento y de efecto espectral a la distancia. ¿No es lo que pasa cuando de repente alguien que escribió esta obra y sintió algo, yo la leo, estoy sintiendo también lo mismo conforme voy leyendo y recreando una vez más y traigo al presente su espectro? Porque algo que dice Karen Barad es que la materia está inevitablemente unida a su propio espectro. Y bueno, es concebir precisamente el espacio-tiempo como un fenómeno que se genera constantemente, que contiene disyunturas y discontinuidades. La memoria, la narración que construimos en torno al concepto de yo siempre será fragmentaria, contiene vacíos y silencios, es decir, fantasmas. Y en este caso podríamos pensar que justo, ¿no?, lo que les decía, parafraseando a Derrida, Salud, leer implica perseguir a un fantasma que también nos persigue o acompaña, porque también hay fantasmas que son entrañables y que son buena compañía, ¿no? Decíamos que al leer construimos en nuestra mente, en nuestra imaginación, un espacio virtual, una casa que poblamos también con nuestros fantasmas. Nos vaciamos en este espacio intangible, holográfico,
que brota de un texto. Nuestro inconsciente se muda a esta casa y la absorbe. En ese sentido, la casa tiene una dimensión espectral. La casa tiene un inconsciente, ¿ven? La lectura. La lectura tiene una dimensión espectral, en el sentido de que el texto es paradójico, simultáneamente es ausencia y presencia. Y cuando estamos leyendo, estamos precisamente invocando este fantasma que es presencia y es ausencia. Esa casa que construimos conforme leemos existe y no existe. Está justo en ese punto intermedio. Y bueno, una última conexión, ¿no? A veces la casa nos acoge, en otras nos descoloca. Y un poco ya empezando a cerrar, estas son una serie de fotografías que hizo una artista que se llama Corinne Maybox. Y algo que es muy interesante es también pensarlo. Así como usamos la metáfora de la casa para la lectura, podemos también empezar a expandir lo que les decía, este concepto de lectura, y darnos cuenta que también leemos los espacios, ¿no? Entonces hablamos de la casa como algo teórico, y de repente tal vez es también regresar a estas casas, a lo físico. Y lo que hace Corinne Maybox, hizo durante varios años, hizo retratos de más de 80 casas o de espacios que se decían que eran embrujados. Pero es muy interesante porque además de las fotografías les acompañó con las narraciones orales de las gentes que habitaban ahí, y descubrió que la gran mayoría, a diferencia de las narraciones de Hollywood, de las historias de terror, que no pueden gustarnos, que estén malas, hablaban de sus espectros como algo entrañable. Y de hecho muchas de las críticas que le hicieron a ella cuando publicó este libro, ¿no?, de casas embrujadas, es de justo eso, pues es que son muy normales, ¿no? Estos espacios no me dan miedo, son muy cotidianos. Y ella, Corinne Maybox, dice, precisamente, ahí es donde está, ¿no? Esta paradoja de lo espectral. De hecho, esta creo que es la más espectral de todas las fotos. Ay, perdón, alguien la regreso. Y terminamos con el recuento de Rebecca Solnit, ¿no?, de una guía sobre el arte de perderse. Y ella habla, ¿no?, de la casa hablando de su propia casa, de la infancia. Dice, la casa era un lugar pequeño dentro de uno mayor, o una historia pequeña dentro de una mayor. Podemos imaginarnos las historias metidas dentro de otras, como muñecas rusas, de tal forma que en aquella casa estaban ocurriendo cosas terribles, pero iban ligadas al acto de salvación que estaba teniendo lugar a una escala mayor en el condado, y en parte era una reacción a la devastación que estaba teniendo lugar en todo el país y en todo el mundo. ¿No? Y en esta parte, Rebecca Solnit narra un sueño en el que ella se ve cargando una tortuga que va escurriendo agua y que va recorriendo la casa, ¿no?, la casa de la infancia, ¿no?, y de cómo precisamente pues estas historias poblan, ¿no?, habitan, invaden estos espacios y se vuelven justo eso, ¿no?, historias dentro de historias y casas dentro de casas. Y termino esta parte, antes de pasar a la proyección del paisaje sonoro, con una de mis escenas favoritas de casa, que es Alicia desobedece y agarra y se come la galleta que está ahí en la caja, en el tocador del conejo, y pues ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Que bueno, a esta ilustración de Rebeca Tremera a mí me gusta mucho porque retoma las fotos de la Alicia que inspiró este libro, ¿no?, de que creo que Lyle, a veces se me confunde con el apellido, ¿no? Entonces, bueno, se me hace muy interesante. Y bueno, para terminar esta charla, la charla de hoy, les voy a compartir un paisaje sonoro que hice de un proyecto que se llama Seguir Grillos por la Casa, y que es justo como otra forma de evocar otras narrativas y otros relatos que van más allá del humano, ¿no? Son grillos en distintas frecuencias.
Y bueno, eso es un poco como que la reflexión y el proceso que les quería como compartir en esta primera charla. Y pues la última parte es un poquito más un diálogo de que no solo es Marta diciendo, bueno, esto es lo que yo creo que es la lectura, sino que también pues me encantaría escucharles a ustedes un poco si tienen alguna pregunta, comentario o algo. Pues aquí estoy, más que encantada. ¿Cómo abrir esa puerta para alguien más, ¿no? Y en este caso, para los más pequeños, con tantos estímulos que el día de hoy tienen, bueno, que nosotros les damos, ¿cómo hacer que ellos abran esa puerta de su propia casa? Pues yo creo que justo es como, de ahí surgió mi necesidad también, ¿no? Yo empecé también un poco como diciendo justo, bueno, ok, como narrar ahora, ¿no? A niñas, a niños, a jóvenes, ¿no? Más pequeños desde dónde, ¿no? Y justo yo creo que como mi visión un poquito, porque es donde está mi proceso, ¿no? Esto que les estoy compartiendo es como una búsqueda, un proceso que también estoy llevando a cabo, no quiero decir que ya tengo las respuestas, pero yo precisamente intuyo que mucho va en esta necesidad de dar este paso atrás y volver a incluso atrevernos a pensar qué pensamos nosotras mismas de la lectura. Y a veces yo he visto y he encontrado como estos elementos que pueden permitir al momento de precisamente ya acercarnos con un otro, ¿no? Con estos pequeños, desde dónde llegar, ¿no? Y lo primero que me quedó claro es la lectura como placer, la lectura como juego, la lectura como exploración, la lectura en la cual tal vez yo como, y esto es algo que me pasa mucho en los, ahí ya no está, por eso les digo que una cosa me va llevando a otra. Por ejemplo, me lleva a mí en los talleres que doy con más pequeños de literatura, de no querer tener tanto control, ¿no? De a veces dejar que me lleven a donde realmente quieren ir, ¿no? Porque puede ser que yo estoy en un taller muy enfocada en que vamos a hacer conjuros de chicas y chicos lobos, y de repente llegan niñas o niños que traen otra necesidad. Entonces a veces se vuelve este ejercicio de escucha fina, de detectar, tú necesitas eso, ¿no? En el caso de la lectura, y yo creo que ahí es algo que de verdad les recomiendo que la sigan mucho, es a Mónica Nepote. Yo creo que cuando uno dice, especialmente con chicas y chicos que a veces cuando han venido de contextos en los cuales están hasta peleados con los libros, que les han hecho sentir que no son lectoras o lectores, porque me ha pasado, no sé ustedes, pero yo he tenido así lugares que llegan las chicas o chicos y dicen, a mí no me gusta leer. Especialmente me pasa luego con adolescentes. Luego descubres que leen unas novelas gráficas bellísimas, súper complejas. Pero de repente el hacer este juego es como algo que yo creo, ¿no? Es para empezar a abrir la casa. Estas lecturas se denominan, ¿no? De esta lectura expandida en la cual, por ejemplo, voy a hacer ejercicios en los cuales es leer, por ejemplo, la lectura de la Araucaria, el texto de la Araucaria, cómo tira las semillas, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es tal vez descubrir estas semillitas y ver qué historia me está contando la semillita, ¿no? Esto a veces nos permite llegar por otro lado, ¿no? Creo, con las chicas, con los chicos. Es muy difícil, porque esto que puede funcionar en un taller, puede ser que en el otro posiblemente no lo va a hacer, porque además cada grupo te va detectando sus necesidades, ¿no? Pero, híjole, yo creo que dos cosas que al menos ahorita a mí me están funcionando como para perderme, pero al menos no perder la esperanza. Y abrir las puertas es justo esto, ¿no? Jugar con el concepto que pueden tener las chicas y los chicos de lectura, ¿no? Mostrarles esta idea de la lectura expandida y esta cuestión también del juego y de la escucha, que yo sé que es muy difícil porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, ¿no? talleres de escritura o de promoción a la lectura en grupos reducidos,
que cuando estás a cargo de un grupo de 30 chicos, ¿no? Con todo, cada uno con necesidades muy, muy específicas, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil generalizar, ¿no? Pero yo creo que en la medida de lo posible ir haciendo esta escucha, ¿no? Esos otros relatos que no nos están contando. Yo siempre he dicho que en esta cuestión de les digo, ¿no? Tanto en los talleres de escritura como en los de lectura sucede, uno se vuelve muchas veces la o el terapeuta, en el sentido de que también se dan estas dinámicas. No es que seas el terapeuta como tal, pero se establecen estas dinámicas en las cuales muchas veces también te toca contener y en las cuales a veces también te llegan desbordados de la emoción, ¿no? Entonces, y en las cuales muchas veces es como esta escucha fina de ver qué es lo que realmente está necesitando e ir detectando qué historia es la que realmente les puede funcionar en ese momento, ¿no? Y a veces es una cosa prodigiosa cuando logras recomendar un libro y que lleguen y te digan ese era, y que se entusiasmen, aunque te haya 30 y uno logras abrir la puerta y se entusiasma con el libro que estás leyendo, con la actividad, es una maravilla. Pero a veces significa mucho tocar puertas y que a veces no nos las van a abrir, ¿no? También. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta un poquito como... Pero bueno, esas son como las ideas. ¿Sí? Pero sí creo que algo fundamental tiene que ver con eso, ¿no? Con el comprender precisamente todo lo que entra en juego al momento de la lectura, ¿no? De un poco de lo que hicimos aquí como hice yo, como un pequeño, muy, muy pequeño repaso. También puede ayudarnos, ¿no? Saber justo que la lectura va más allá de, pues eso, ¿no? Que en la lectura también entran factores irracionales, ¿no? Que no podemos medir ni cuantificar, ¿no? Que significa que por eso también la lectura a veces, ¿no? Estos discursos en la promoción de la lectura puede haber discursos contrarios, ¿no? Porque la lectura pensándola como una... Digo, no es la palabra que me encanta, pero la voy a usar ahorita, así como una tecnología, ¿no? La lectura nos permite acceder al inconsciente de muchas personas. Por eso importa desde dónde y cómo estamos pensando la promoción de la lectura, ¿no? Y vamos a verlo en la práctica, como muchos grupos pueden tener el interés de que se lea, pero que cuando empezamos a hacer este tejido fino nos damos cuenta de que les interesan otras cosas sobre por qué quieren que se lea y qué desean que se lea y cómo se desea que se lea, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy metiendo en otro tema gigantesco, pero bueno, espero haber como contado un poco de eso. Sigo tratando de averiguarlo también, ¿no? Porque hay muchas puertas que siguen cerradas, ¿no? Pero también creo que es esta cuestión de volver a apostar al asombro y a la curiosidad, ¿no? En cada grupo ir detectando qué les genera curiosidad y llegarles por ahí, ¿no? Entonces es como en cada grupo, con cada persona, empezarle a conocer, y tal vez vas a tener 2, 3 sesiones desastrosas que te van a permitir en la cuarta poderles llegar ya por otro lado, ¿no? Porque todo, hasta los rechazos, te están dando información de qué está funcionando y por qué no. Pero bueno, espero que lo que te digo sirva. Gracias. No de qué. ¿Alguna pregunta? Yo estoy estudiando pedagogía en la Universidad Panamericana y hace unos semestres tomé mi clase de educación para los 2 mayores. Y un tema que vimos ahí es de la importancia que cuando estamos en esta edad de poder reflexionar sobre nuestra vida. Y yo me preguntaba, mientras tomaba esa clase, cómo podríamos trabajarlo para los adultos mayores desde la literatura infantil, porque aunque muchos lo quieran negar, hay muchas enseñanzas que están ahí en los libros infantiles, ¿no? Y justo con la pregunta que hicieron ahorita, me gustaría a mí saber cómo poder abrir esas puertas de curiosidad, de perderse, de poder reflexionar, pero para los adultos mayores, porque siento que más bien sé que es una población que se ha dejado muy de lado, tristemente. Pero me encantaría saber cómo poder hacer eso. También
o si sabes de qué libros o textos podrían ayudarnos a abrir esas puertas. Pues mira, yo algo que creo, y que es mucha gente que lo es, hay dos cosas que se están haciendo. No son varias, muchas. Afortunadamente creo que está habiendo muchas iniciativas. De hecho, no sé si aquí en IBI estaba el programa, perdón si digo una barbaridad, si no, perdonen. Pero, por ejemplo, había esta idea de los abuelos lectores, abuelas, abuelos lectores, que creo que es muy interesante porque juntas dos grupos, ¿no? Entonces, una cosa es esto, ¿no? A través de las personas de la tercera edad, ¿no? Como lectoras viviendo. Y yo creo que algo muy, muy importante, y que es la puerta, tiene que ver también con la escucha, y que se están haciendo mucho este ejercicio de recopilar los testimonios, ¿no? De recopilar la voz de las abuelas, de los abuelos, ¿no? De que ya, precisamente como en esta necesidad de, por un lado, reconocerles, ¿no? Y reconocer el valor y decirles, por supuesto que lo que has vivido, lo que has aprendido, todos estos relatos que forman la historia de tu vida son importantes. Revalorizar eso ayuda muchísimo. El que haya alguien dispuesto a escucharles y que empiece a acercarse, a escuchar sus historias, a registrarlas, hace mucha diferencia. Y yo creo que puede ser una conversación entrelazada, ¿no? Porque de repente sí puedes trabajar cuentos de hadas, mitos, leyendas, que también creo que es algo muy disfrutable entrarle por ahí. Pero yo creo que es muy, muy importante, que ayuda mucho esta cuestión de la memoria y del testimonio. Y de hecho se están haciendo variados proyectos así. Eso, de que justo talleres para personas de la tercera edad, en los cuales hacen este registro de sus testimonios, de sus historias, que además es una forma de recuperar lo que muchos llaman la oralitura, ¿no? De esta literatura que se crea y se construye a partir de la oralidad, y que también es muy valiosa no solo para estas personas, sino también, como dices, no es que es terrible, en otras sociedades los abuelos son quienes guían, y es la sabiduría, y son estas que en algunas culturas todavía lo hay, de los tesoros vivos y de las bibliotecas vivientes, de reconocer que todo ese conocimiento, lo que es cada vez, ¿no? Cuando vamos perdiendo, justo se van perdiendo estas historias, estos testimonios, también nosotros vamos perdiendo un conocimiento. De hecho, esta técnica es algo que también en biología hacen, que se llama, perdón si no lo digo bien, línea de base. Por ejemplo, nosotros recordamos la Ciudad de México de una forma, nuestras abuelas, nuestros abuelos la recuerdan de otra. Las generaciones que vienen no van a conocer la Ciudad de México como la conocimos nosotros de niños, mucho menos como la conocieron los abuelos, ¿no? Y los que siguen, bueno, no sabemos, ¿no? Hasta que se llega y ya se pierde ese conocimiento, ¿no? Y en biología lo están haciendo para darse cuenta de cómo se ha ido degradando, por ejemplo, un ecosistema, y de cómo nos vamos habituando a pensar que este ecosistema siempre ha sido así, ¿no? Y que siempre ha habido ríos en los cuales no se puede nadar. Adolfo Córdoba hizo un proyecto muy interesante sobre esto, sobre la narración en torno al río, ¿no? Creo que fue en Chiapas, pero bueno, luego busco bien. Pero yo creo que, bueno, volviendo al tema de los adultos mayores, sí el recomendar libros puede ayudar, sí creo que el trabajar los cuentos tradicionales, ¿no? Ya sean cuentos tradicionales mexicanos, los mitos de aquí de México, de las distintas culturas, ¿no? Decimos México, pero México son muchas culturas, o de los cuentos de hadas tradicionales. Puede ser muy disfrutable trabajar eso con los adultos mayores, pero yo creo que algo que es muy, muy interesante es que trabajen a partir de sus propias historias y que les escuchemos, ¿no? Creo que ahí hay cosas muy ricas. Yo hice el año pasado un proyecto de arrullos con abuelas de distintas comunidades en el Caribe, y fue darse cuenta justo de eso, de cómo
cuando les empiezas a preguntar y a platicar sobre los arrullos y todo esto, surgen muchas cosas que uno no sabía, ¿no? Que no hubiera pensado, ¿no? Y de cómo todo este conocimiento oral que tienen todavía muchas abuelas, muchos abuelos, se vuelven como elementos que pueden cohesionar una cultura, incluso, ¿no? Entonces, bueno, les voy a contar rapidísimo el caso, saliéndome un poquito de la tangente, pero creo que tiene un poco de relación. Pero Delcy, una de las abuelas que entrevisté, que es de San Martín de Loba, que es una región en Colombia que sufrió varias tomas guerrilleras, porque además la historia es muy comprendida, ¿no? Y podríamos pensar que guerrilleros son solo unos, pero había muchas facciones. La cosa es que llegaba una facción y tomaba este territorio, llegaba otra facción, tomaba este territorio. Ambas facciones lo que hacían era, bueno, ambas eran malas, pero bueno, cada de estas facciones que tomaba este territorio cerca de San Martín de Loba, reclutaba a los niños y se los llevaba. Entonces lo que hicieron las abuelas un día fue que cuando supieron que ya venían, ¿no?, los armados, juntaron a los niños y los pusieron a cantar bandas. Muy bravas estas mujeres, y que cuando llegaron, ¿y qué están haciendo? Los niños están cantando canciones populares y tocan ritmo de chandé que tiene como ascendencia africana. La cosa es que, bueno, es toda una historia de que estas mujeres se enfrentaron, pusieron a los niños a cantar y los otros terminaron cantando con ellas. O sea, ¿no? Entonces, y son cosas que no están en los libros de historia, que uno se entera cuando te acercas y escuchas y empiezas a platicar con las abuelas, ¿no? Entonces, la lectura está también muy ligada a la escucha. Entonces yo creo que, bueno, espero haber respondido un poco, pero yo creo que mucho la línea también va por ahí, ¿no? De sí trabajar textos, pero tal vez también empezar por sus propios textos. Y tal vez si en un principio no se animan a escribirlos, que se les escuche, ¿no? Creo que puede ser interesante, ¿no? Entonces yo creo que también se vale en perderle el miedo al fracaso, y que de repente sea eso, ¿no? Tocar 5 puertas e igual nos van a abrir una, y a veces hay días que no nos abren ninguna y hasta nos cierran una sexta que estaba abierta, ¿no? Y hay veces que si nos abren todas se juntan. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y cuando dices este diálogo, y que ya lo dicen también en teatro, es sí, ¿no? Llega esta chica y te dice del rap, pues vamos y le entramos, y son también otras expresiones poéticas que también hay que tomar en cuenta también, ¿no? Y que son muy interesantes. Pues bueno, les agradezco muchísimo que me escucharan y que vinieran y platicáramos un poquito. Y pues gracias, y nos vemos el 23 de febrero, creo que es. Sí, el 23 de febrero a las 4 de la tarde aquí estaremos platicando un poquito más sobre el jardín.